Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Hoy vamos a hablar de fútbol una vez más. No se olvide seguirme en mis redes sociales, @Paulo C. Cortés en Twitter, @Paulo Cortés que en Instagram. También estamos en TikTok como @Paulo C. Cortés. En todos estos espacios, además, cada tarde estamos en Alerta Bogotá, en el parche del fútbol 104.4 en la FM, en la página de Alerta, si usted quiere bajar la app de RCN, y en los espacios de ESPN, ESPN F360 de 5:30 a 7 o en balón dividido de 4 a 5:30 si la programación de fútbol internacional no está en la pantalla. Generalmente los programas tienen esos horarios, de lo contrario estamos de 5 a 6 y de 6 a 7, pero siempre con lo mejor del fútbol colombiano y del mundo allí en la pantalla de ESPN y en la radio en Alerta Bogotá 104.4 en la frecuencia modulada en el FM. No lo olvide, comente, siga, comparta, de palo, critique, pues porque no se trata de que aquí tengamos la verdad revelada. La miniatura de este video tiene la cara de John Arias triste, con la camiseta del Wolverhampton. Y no es para menos. John Arias llegó al cuadro británico no para hacerlo pelear por el título de la Premier, eso sería una tontería, pero sí con la intención de brillar, de darse él una oportunidad deportiva, de estar en la liga para la que muchos es la más importante del mundo. Para mí es la más vendida. Creo que se da mucho zapato, que corren mucho y juegan poco a veces, pero bueno, eso es de gustos al final. Tiene un aparato mediático y un marketing fantástico, eso sí, más el apoyo de sus colonias, ex colonias mejor, que le dan un billete increíble por la dinámica de la televisión y una estructura grande que tiene mucho dinero de los Estados Unidos, pero eso, al jugar a la pelota, creo que es otra cosa. Creo que hay que ver, por ejemplo, los clubes que ganan la Champions, de dónde son. Creo que la última final no fue con equipos de la Premier. Ganaron la Conference con el Chelsea, uno de los equipos que más billete tiene. Y ganaron la UEFA con el Tottenham, que llegó a la final con el Manchester United. El segundo torneo en importancia sí tuvo excesivo protagonismo británico porque los dos jugaron la final en Bilbao. Pero bueno, son datos anecdóticos. Quiero hablar de John Arias. Y entonces la miniatura es John Arias triste, porque Wolverhampton no llega a buen puerto. Y dudo que llegue, ¿saben? Porque Wolverhampton tiene 2 puntos, sí, 2 puntos en el campeonato inglés, en la Premier. Parece difícil que se salve del descenso, porque Wolverhampton ha despedido a su entrenador, ya lo ha cambiado hace algunos días, pero está después de 15 fechas, o sea, 45 puntos disputados, está en el sótano de la tabla con 2 puntos. Está a 12 de la salvación. Al tener 2 puntos es una evidencia que no ha ganado ningún partido. Entonces tendría que ganar 4 partidos al hilo y que, por ejemplo, Nottingham Forest no sume, que tampoco sume Leeds, para intentar salir del fondo de la tabla. Muy complejo el panorama de Wolverhampton. Es candidato number one al descenso. Y aquí hay que detenerse de John Arias. John Arias llegó al equipo británico como una de las figuras del Mundial de Clubes, con Fluminense, un equipo que había dejado una grandísima imagen, pero evidentemente no se ha visto ese John Arias porque John Arias no está en el contexto que tenía en Fluminense, un equipo con el que estuvo más de 4 temporadas, un equipo con el que ganó títulos, un equipo en el que era figura. Aquí puede hacer que sea uno más, pero quiero detenerme en los números de John Arias. Cuando llega a Fluminense en esa primera campaña que cierra el 2021, juega 20 partidos y hace un gol. Luego, ya en esa 21-22, corte europeo, 62 partidos, 16 goles y 15 asistencias. O sea, participó en 31 goles en 62 partidos. Luego, en el 2022-2023, que es el año en el que la primera parte de la temporada, Fluminense hace una gran Copa Libertadores, la gana en el segundo semestre del 2023, pero en esa 22-23, 59 partidos, 11 goles, 17 asistencias. Luego en la 23-24, que es cuando gana la Copa Libertadores, y vamos a abrirlo aquí, acá en la Copa Libertadores, tiene 10 partidos en esa Copa Libertadores, incluyendo la del, estos 2023-2024, porque en el Mundial de Clubes, es aquel mundial que pierden con el
Manchester City, que le metió una goleada brava 4-0, pero en la Copa Libertadores es gran figura John Arias. Y aquí está el momento en el que este Mundial de Clubes de Estados Unidos lo convierte en figura. 6 partidos, un gol, una asistencia, y ahí es cuando el mundo se entera de quién es John Arias, y John Arias es transferido hace 540 minutos, o sea, juega el total de los minutos de su equipo allí en el Mundial de Clubes, y John Arias es transferido al fútbol inglés con una gran, pero gran expectativa en ese Mundial de Clubes. Marca el gol en aquel partido ante el Ulsan y da una asistencia. Juega muy bien ese partido ante el Inter. Luego el Fluminense elimina al Al Hilal, el equipo de Arabia que había eliminado al Manchester City. Y luego cae en cuartos ante Chelsea en un partido del que fue superadísimo. A pesar de que se definió relativamente sobre el final. Pero el Chelsea superó sin mayor inconveniente al Fluminense en ese partido, que en los que marcó los 2 goles Joao Pedro, el segundo sobre el minuto 55, y ahí el partido terminó. Pero más allá de eso, es que los números de John Arias en Sudamérica eran increíbles. Pero en Europa tiene 16 partidos en todas las competencias, 12 como inicialista, 4 como suplente y apenas 974 minutos. Aquí es donde uno tiene que poner todo en dimensión, porque antes de partir hizo 35 partidos, 4 goles, 12 asistencias. Una locura. Es que a mí lo que me preocupa es que el nivel de asistidor de Arias evidentemente tampoco se ha visto en Inglaterra, ni goles ni asistencias. Entonces la pregunta podría ser, ¿le quedó grande la Premier a John Arias? ¿Era Europa el lugar para John Arias? Y yo digo, no le quedó grande. Yo creo que la respuesta está por el segundo lugar, porque hay una visión errada de la sociedad futbolera colombiana en la que se sobrecalifica el fútbol europeo. No porque no sea el mejor, porque esa es una obviedad. Las 5 grandes ligas del mundo, pues obviamente en algunos casos pueden ser mejores que las ligas de Sudamérica. Pero el nivel de competencia, la capacidad que tiene Arias y el nivel del fútbol brasileño parecían estar hechos el uno para el otro. Y al dar el salto, que evidentemente por la edad que él tiene, por la sensación de querer vivir algo que no había podido vivir en su carrera, por su historia de vida, por todo lo que ustedes quieran, pues deja en evidencia que el lugar de John Arias no era la Premier, y no porque sea mal futbolista, y no porque hubiera necesitado ir al Manchester City, sino porque ese lugar no era el suyo, y la exigencia del Wolverhampton no era la que podía ayudar a cumplir John Arias, porque el fútbol también es contextos, el fútbol también es lugares apropiados para, o no los lugares apropiados para, y John Arias llegó a un equipo necesitado, un equipo que pelea por no descender, y evidentemente este año no va a poder cumplir con esa tarea, difícilmente logre quedarse en la Premier, pero es una evidencia que John Arias no era para la Premier, ni la Premier para John Arias. Pero tampoco vamos a decir que es un mal futbolista, ni mucho menos. No le quedó grande la Premier, pero no era el lugar para John Arias. Tanto que se habla de Palmeiras, se habla de Flamengo, de un posible regreso al fútbol brasileño, y ahí es donde vamos a ver el mejor John Arias, porque John Arias necesita preparar el Mundial en el mejor lugar para él, no en el mejor lugar para su equipo, en este caso el Wolverhampton, que es el dueño de sus derechos deportivos, sino en el mejor lugar para él, para que llegue motivado, tranquilo, feliz a la Copa del Mundo, porque ese rendimiento que no lo acompaña en su equipo en Inglaterra, pues obviamente va a resentir su rendimiento de cara a la selección, porque de hecho en los últimos partidos amistosos, si bien habitualmente en la selección es sacrificado porque juega en un lugar donde habitualmente no lo hace, de hecho en Inglaterra está jugando como segundo punta y en Colombia juega como volante por izquierda en una línea de 3, como llamarían ahora interior, un volante mixto, diríamos en mi época. Pues esa alegría de John Arias de Fluminense, que jugaba en otros espacios, era, digamos, de alguna manera un verso libre, jugaba por derecha, por izquierda, detrás del delantero, que en algún momento era Cano. Ese jugador feliz ya no se ve, por obvias razones, porque él va a Inglaterra en medio de una expectativa, para él deportivamente hablando, económicamente perdió plata, porque también hay que contarlo, porque el sueño era más importante que el dinero, y yo creo que ahí es donde Arias gana, y gana mucho, porque entendió que sacrificar cosas por su sueño era importante, pero que el sueño tal vez no era el mejor, y esa necesidad de probar, pues evidentemente la ha conseguido,
y es una evidencia que Inglaterra no era el lugar, o por lo menos Inglaterra con el Wolverhampton no era el lugar para John Arias en Europa. No sé si el Atlético de Madrid, no sé si Bayern Múnich, no sé si Inter de Milán, no sé si Feyenoord, que en algún momento sonó. Ese tipo de clubes en otro tipo de ligas no sabemos si le hubiera dado otra posibilidad en Europa a John Arias, pero lo cierto es que John Arias no la está pasando bien en la Premier y se abre la puerta para que regrese al fútbol brasileño. Si usted me pregunta a mí, quiero que responda a esa pregunta, ¿debe volver John Arias al fútbol brasileño? Y yo le respondo contundentemente que sí, que ya debe volver al fútbol brasileño. En enero, esa primera semana de enero, cuando comienzan los estaduales en Brasil, se habla de Palmeiras, incluso de Flamengo, que parecería una afrenta a la historia reciente con Fluminense. Parecería no, sería una afrenta a la historia reciente con Fluminense. Pues es una evidencia de que tiene mercado en Brasil y que esa imagen que creó en Brasil, pues le ha dado la oportunidad de seguir adelante. Pero ¿debe volver John Arias a Brasil? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No porque le haya quedado grande la Premier, sino porque evidentemente no era su lugar en el mundo. Su lugar en el mundo es Brasil. Y es por eso que espero que el entorno de John Arias, ese que presionó tanto su salida a Europa, al Wolverhampton, voy a decirlo con respeto, a cualquier lugar, pues, porque queda una vez más confirmado que los jugadores que superan los 25 años no están en la lista de los grandes clubes. Podrán llegar a clubes de media y parte baja de la tabla, como pasó con el Wolverhampton y John Arias, pero los grandes clubes, a menos que te llames Robert Lewandowski y llegues libre como llegó, bueno, no llegó libre al Barcelona, pero que llegó al Barcelona en medio de una negociación bastante rara, pero era un transatlántico y lo de Robert Lewandowski, un gran nombre, pues puedes conseguir, es más, ahora se habla de que llega al Milan, puedes conseguir un gran contrato y una transferencia importante a un club grande, pero Colombia no puede aspirar a ese tipo de cosas porque no tiene la historia y tampoco John Arias era Lewandowski. Pero John Arias debe volver al fútbol brasileño para reencontrarse con su mejor versión, porque esa mejor versión la necesita Colombia y ojalá en el lugar donde pueda encontrar su mejor versión, que es un poco más adelantado y no de volante de marca, pero bueno, ese será otro capítulo de la historia. Por lo pronto, quiero que respondan esa pregunta. ¿Le quedó grande la Premier a John Arias? ¿Y qué equipo les gustaría más en Brasil? ¿Palmeiras o Flamengo? Por lo pronto veremos. Pero cuando el río suena, piedra lleva. Y ya se habla del regreso de John Arias al fútbol brasileño, de donde nunca, atención, de donde nunca debió irse. John Arias debió quedarse en el fútbol brasileño el resto de su carrera. Estaba en un momento fantástico, fulgurante, y no sé si con John Arias en el campo Fluminense hubiera llegado un poco más lejos en la Copa Suramericana porque era el candidato number one y pues terminó estrellándose en fases previas. Muchísimas gracias, no olviden comentar, no olviden compartir, no olviden escribir los temas que quieren que toquemos aquí. Soy Paulo César Cortés, nos vemos en ESPN y nos escuchamos en el Parche del Fútbol. Hasta la próxima.